¿Qué tal? Bendecido día del Señor. Hay una película que vi hace muchos años con Antonio Banderas. Se llama El Cuerpo y trata sobre una excavación que se está haciendo en Jerusalén para remodelar un negocio. Pero claro, Jerusalén es una ciudad muy antigua, entonces mientras están excavando ahí los trabajadores descubren una tumba antigua de hace 2000 años. Y en esa tumba entran y descubren un cuerpo escondido, un cadáver escondido, los restos óseos de un judío del siglo I que había sido crucificado. Y esa era su tumba, pero habían construido una pared en una parte ocultando su cadáver dentro de esa tumba. Había como una cámara secreta donde estaba ese cadáver. Y se arma todo un revuelo porque dicen, tenemos un cadáver de un judío de unos 30 años crucificado en una tumba en Jerusalén de hace 2000 años, una tumba oculta. ¿No será acaso esta la tumba de Jesús y el cadáver de Jesús? Entonces se genera todo un revuelo. El Vaticano está desesperado a ver cómo va a resolver esta cuestión, todas las preguntas que están surgiendo, los cuestionamientos, y mandan a un cura especialista en ciertos, bueno, en teología más que nada, pero que le gusta mucho la historia, la arqueología. Lo mandan a él a que vaya a averiguar, a trabajar con los arqueólogos de allá de Jerusalén, a ver qué está pasando, a resolver este misterio, porque no puede ser que esa sea la tumba de Jesús. Y hay un diálogo muy interesante. Él está trabajando junto con una arqueóloga que es judía, y en cierto momento se hacen muy amigos, empiezan a hablar y ya en mucha confianza ella le pregunta, ¿qué problema hay con que si esta tumba efectivamente llega a ser la tumba de Jesús, si este cadáver realmente es el cuerpo de Jesús? Si, a ver, Jesús era un gran hombre, un gran maestro, tenía unas enseñanzas muy buenas, muy importantes para la humanidad, que han marcado la historia de la civilización. Su aporte, su mensaje de amor es tan bueno, tan necesario. ¿Qué tiene de malo si de pronto se comprueba que efectivamente este cuerpo es el cuerpo de Jesús? Y el personaje Antonio Bandera, este sacerdote, responde acertadamente cuando dice que la cuestión no es solamente el mensaje de Jesús de amor, sino que pasa también por el tema de la salvación. Si este cadáver es el cadáver de Jesús, entonces todo lo que hemos enseñado en 2000 años acerca de nuestra salvación y nuestro destino eterno no tiene sentido. Esto nos plantea, nos sirve como imagen para entender lo importante que es entender quién es Jesús, qué creemos acerca de Él y, de hecho, qué nos enseña la Biblia sobre todo lo que tiene que ver con Él. Toda la Biblia se centra en Cristo de alguna manera y por ende tenemos que tener una idea clara de qué creemos nosotros, en qué creemos los cristianos. Aprovechando que la Iglesia está estudiando la segunda confesión de Londres, la confesión de fe de los bautistas por excelencia, en este domingo quiero que hablemos de la fe que confesamos. Y vamos a leer un pasaje muy importante de la Biblia, que es Marcos capítulo 8, versículos 27 hasta la primera parte del versículo 32. Vamos entonces al Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versículos 27 al 32. Así dice la palabra de Dios.
Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Amén. Este pasaje, que es el pasaje de la confesión de Pedro, la confesión de fe de Pedro, del apóstol Pedro, podríamos decir la primera confesión de fe en la historia de la iglesia, es un momento bisagra en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, a lo largo de todo su relato, se encarga de responder de diversas maneras una pregunta que es la pregunta clave. La gran pregunta del Santo Evangelio según San Marcos es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y el Evangelio responde varias veces, de muchas maneras, a veces con declaraciones muy explícitas como esta, otras veces a través de anécdotas que revelan quién es Cristo Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, ya el Evangelio arranca con la respuesta. Nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el Evangelio acerca de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios, nada más y nada menos. Unos versículos más adelante, en el versículo 11, dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Cristo, Dios habla, Dios el Padre habla, y todos escuchan la declaración que el Padre hace acerca del Hijo. ¿Quién es este hombre, este Jesús? Él es el Hijo de Dios, el Hijo amado, en quien el Padre tiene toda su complacencia. Más adelante, en el versículo 24, Jesús reprende a un demonio, y el endemoniado, en realidad el demonio a través de este hombre endemoniado, responde: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En el versículo 27, la gente se asombra de tal manera que discutían entre sí y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. En otras palabras, se están preguntando: ¿quién es este hombre que tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién es este Jesús? Capítulo 2, versículo 7. Jesús sana a un paralítico, y los maestros de la ley que no creían en él se cuestionan y dicen: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, al sanar a este paralítico, había dicho: tus pecados te son perdonados. ¡Qué atrevido! ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús que se atreve a perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. Y entonces él le da la posibilidad de caminar a este paralítico, le da la sanación, para que vean que él tiene autoridad no solo para sanar, sino también para perdonar los pecados. En el capítulo 4, en el versículo 41, Jesús calma la tempestad, y los discípulos, viendo este gran milagro, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este Jesús? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es este maestro, este gran rabino? Porque nadie ha podido hacer algo así. Solamente este Jesús al que estamos siguiendo pueden obedecerle
aún la naturaleza. Los demonios se le someten, puede perdonar pecados, puede sanar personas y darle órdenes a la naturaleza, y ésta le obedece. ¿Quién es este hombre? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es Jesús? Capítulo 6, versículos 14 y 15. Antes de eso, versículos 2 y 3. Capítulo 6, versículos 2 y 3. Jesús va a su pueblo donde se había criado, Nazaret, predica en la sinagoga allí un sábado, un día de reposo. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Quién es este hombre, este Jesús, que se crió con nosotros? No lo conocemos, no es el hijo de María, no está acá su familia. ¿Quién es este hombre? Y en ese mismo capítulo, versículos 14 y 15, cuando se nos relata cómo fue la muerte de Juan el Bautista, todo comienza con Herodes, que empieza a oír noticias acerca de Jesús. Y también se pregunta: ¿quién es este Jesús? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y el Evangelio de Marcos sigue con estas situaciones donde la gente se pregunta: ¿quién es Jesús? Y el Evangelio termina en el capítulo 15, cuando se nos relata de la muerte de Cristo, en los versículos 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Pregunta el Evangelio a lo largo de todo el relato, y una y otra vez nos responde: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y este pasaje del capítulo 8, donde vemos la confesión de Pedro, es un momento bisagra en el Evangelio, porque hasta entonces ni los apóstoles tenían muy en claro cómo iba a seguir la historia. Este hombre al que se quién era, y él les hace la pregunta: ¿quién creen que soy? Y cuando ellos declaran su confesión, su fe de que Él es el Mesías esperado, Él entonces les explica muy claramente qué clase de Mesías es, qué es lo que va a ocurrir en adelante. Y se lo dice con total claridad. Y es muy importante esto porque había muchas ideas erróneas sobre Jesús, como acabamos de leer. La gente se preguntaba: ¿quién es este hombre? Y había distintas respuestas. Unos creían que era un blasfemo, un falso maestro, un falso profeta. Otros creían que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Otros creían que era el profeta Elías, que había bajado del cielo, que había vuelto. Otros creían que quizás era un nuevo profeta o algún otro profeta bíblico que había sido resucitado y por eso operaban en él todos los poderes, esos milagros. Había muchas ideas erróneas sobre Jesús, pero solo una era la idea correcta acerca de él. Pero así como había muchas ideas erróneas, también hay muchos destinos erróneos. Depende de qué pensemos acerca de Jesús, de cómo creamos acerca de Él. Así va a ser nuestro destino eterno. Según cómo creamos acerca de Cristo, así será nuestra vida. A tal punto que Cristo nos lo dice de forma muy clara, muy contundente y muy exclusiva, a tal punto que al mundo hoy
le molesta el mensaje exclusivo del cristianismo, pero Jesús fue muy claro en que así era su mensaje. Juan, capítulo 14, en su última noche con sus discípulos, antes de ser apresado y enjuiciado y crucificado, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en los versículos 1 a 6, le dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Creen en Dios? Crean en Cristo. ¿Pero en qué clase de Cristo creemos? Porque dependiendo de qué Cristo sea el que creemos, es un camino el que estamos eligiendo y un destino el que vamos a tener. Si creemos en el Cristo bíblico, estamos en el camino, en la verdad y en la vida. En los primeros versículos de este pasaje de Marcos, capítulo 8, los versículos 27 al 28, se nos hace énfasis en lo que el mundo dice acerca de Cristo. Y hoy el mundo dice muchas cosas acerca de Jesús o acerca de Dios en general. Cosas que quizás se basan un poco en la Biblia. Por ende, son hasta cierto punto verdaderas, correctas. Pero en algún punto fallan porque ya se empiezan a basar en la opinión personal, no en lo que Dios ha revelado en su palabra. En cierta ocasión fui a predicar en una iglesia, esto lo he contado varias veces, y a mitad del sermón me interrumpe el pastor de esa iglesia y me hace algunas preguntas. Y en ese extraño diálogo en mitad de la prédica, él concluye, muy contrario a lo que dice la Biblia: bueno, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos también son salvos porque también presentan a Jesús. Aunque están errados en muchas otras cosas, ellos también presentan a Jesús al final de cuentas. Mi respuesta fue: los musulmanes también presentan a Jesús. El Corán habla más de Jesús que de cualquier otro personaje de la Biblia, o incluso más que Mahoma. Jesús tiene varios capítulos dedicados enteros en el Corán. Ellos también presentan a Jesús entonces. En la India hay una religión llamada Sijismo. Ellos también presentan a Jesús. Tienen un templo dorado en la India y en las paredes tienen escritas frases supuestamente dichas por Jesús. En realidad no fueron dichas por él, pero ellos argumentan que son dichos de Jesús. Los gnósticos creían mucho en Jesús. Han escrito muchos evangelios apócrifos que hablan mucho de la vida de Jesús. Los judíos también hablan de Jesús en el Talmud. Hablan mal de Jesús, pero hablan de Jesús, presentan a Jesús. Pero un Jesús diferente. El Jesús del sijismo en la India es un Jesús diferente. El Jesús del Corán de los musulmanes es un Jesús diferente. El Jesús del libro de Mormón o de la Biblia
traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Es un Jesús diferente. No es el Jesús de la Biblia. No es el mismo Jesús. Y al igual que en los tiempos bíblicos, hoy el mundo dice muchas cosas acerca de Jesús. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Algunos se acercan un poco más, otros se alejan un poco más. Pero entonces Cristo hace una pregunta a sus discípulos, y esa pregunta también nos la hace a nosotros. En los versículos 29 al 30 tenemos la confesión de fe del apóstol Pedro. Y es una pregunta que es para los discípulos de Cristo. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Ya sé lo que el mundo dice acerca de mí, pero ustedes... La gente cree que soy Juan el Bautista, la gente cree que soy Elías, la gente cree que soy un profeta más. Pero ustedes, ¿quién creen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde en nombre de los apóstoles y le dice: tú eres el Cristo. No sos Juan el Bautista. No sos Elías que iba a venir para anunciar al Mesías. No sos ningún otro profeta. Vos sos el Mesías. Sos aquel a quien estábamos esperando durante tanto tiempo, por quien clamábamos todos los días. Eres el Cristo, el ungido de Dios, el elegido, el Rey que va a restaurar al pueblo. Eres nuestro Salvador. Y Cristo confirma esto. Les dice que están en lo cierto, que así es. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Esta confesión de fe del apóstol Pedro no es solamente una declaración de fe de, bueno, yo creo esto. Como, en mi opinión, vos sos el Cristo. No, se trata de una fe comprometida y una fe propia. Él, en nombre de los apóstoles, está diciendo: nosotros de verdad creemos firmemente que vos sos el Cristo. Y sabemos lo que eso implica. Sabemos que nos la estamos jugando, porque es plantarse frente a Roma y decir: nuestro rey no es el César de Roma, es el Mesías, hijo de David. Es poner la vida en juego. Es saber que puede venir un imperio, declararte rebelde, subversivo y con todo su poder aniquilarte. Los discípulos eran testigos de rebeliones judías que habían fracasado y que habían terminado en mucha muerte. En cierta ocasión, un montón de judíos rebeldes crucificados al costado de un camino largo. Sabían que no era juego. Decir abiertamente que Jesús es el Cristo era jugarse la vida. Se trataba no solo de una fe propia de ellos, era una fe comprometida. Y Cristo les dice: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y sin miedo a las consecuencias dicen: tú eres el Cristo. Y Cristo nos pregunta: ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Y qué implica eso? Unos pocos versículos más adelante, en el versículo 34, Jesús nos explica lo que implica confesar a Jesús como el Cristo.
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es una fe comprometida la que tenés en Cristo? ¿O es simplemente una fe superficial? Que no afecta mucho tu vida, que no cambia mucho la realidad de tu vida. Si tu vida es la misma antes y después de conocer a Cristo, entonces no tenés esta misma fe que tenían Pedro y los apóstoles. Pero si creer en Jesús implica un cambio total de vida, un abandono del pecado, una lucha activa contra el pecado, una mortificación de la carne, entonces tu fe en Cristo es la misma fe de Pedro y los demás apóstoles. Es una fe comprometida. Es una fe verdadera. Es una fe que está viva y da fruto. Pero hay más que aprendemos de esta confesión de Pedro. Aprendemos que se trata de una fe comunitaria. Fíjense en la pregunta del Señor. ¿Y vosotros, quién decís que soy? No está preguntándole a cada uno, a ver, ¿qué pensás vos, Santiago? ¿Qué pensás vos, Juan? ¿Qué pensás vos, Pedro? ¿Qué pensás vos, Natanael? No, está diciendo, todos ustedes, mis apóstoles, mis discípulos, todos ustedes, ¿en qué creen acerca de mí? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, en nombre de los demás, dice, nosotros creemos, nosotros reconocemos con fe absoluta que tú eres el Cristo. La respuesta de Pedro a esta pregunta plural nos enseña que la fe es una fe comunitaria, no es una fe individualista. La fe se vive en el contexto del pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que la fe se vive en comunidad, no de manera personal e individualista. Debemos entender que la Biblia nos enseña a creer de una forma en el Señor, pero como pueblo. No es tanto un yo creo, sino un nosotros creemos. De hecho, cuando solemos evangelizar, a veces la gente nos pregunta, ¿de qué religión sos? ¿O de qué iglesia sos? Y cuando decimos, soy de tal iglesia, preguntan, ¿y en qué creen ustedes? Algunos por ahí te pueden preguntar, ¿y en qué crees vos? Pero la mayoría te dicen, ¿y en qué creen ustedes? ¿En qué creen los evangélicos? ¿En qué creen los cristianos? ¿En qué creen los bautistas? Y es muy importante hacernos esta pregunta, ¿en qué creemos nosotros? ¿En qué creemos como cristianos? ¿En qué creemos como evangélicos? ¿En qué creemos como bautistas? Es muy importante que entendamos lo importante que es la comunidad de fe y que nuestra fe es comunitaria y que la Biblia nos enseña
a confesar y a vivir lo que confesamos en el contexto del pueblo de Dios, y no de manera individualista. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchos movimientos de renovación espiritual, de avivamiento espiritual, y han hecho aportes muy grandes al cristianismo, han traído grandes beneficios a las generaciones en las que ocurrieron esos movimientos, pero a veces también tuvieron algunos excesos de los cuales debemos cuidarnos porque han tenido consecuencias, han traído errores también que debemos tomar con cautela. Por ejemplo, el puritanismo ha sido un movimiento muy bueno para la Iglesia. El pietismo también fue otro movimiento muy importante. Ambos ocurrieron más o menos en la misma época, 1600, 1700, en Europa y Estados Unidos. Pero, por ejemplo, los pietistas enfatizaron tanto algunos aspectos de la fe cristiana que llevaron a que el cristianismo fuera muy legalista en cierto punto. El puritanismo en Norteamérica llegó a enfatizar demasiado su preocupación por el tema de la elección, de que Dios nos había elegido, a tal punto que hubo algunos puritanos que empezaron a cuestionarse, bueno, ¿cómo sé yo que fui elegido por Dios? Por lo tanto, que soy salvo. Porque entendían, como dice la Biblia, que los verdaderamente convertidos son los que están en una relación de pacto con Dios. Y que la verdadera iglesia es en parte invisible y que en una congregación puede haber gente que cree que es salva y no lo es, y gente que sí es salva. Hay trigo y cizaña, como dijo el Señor. Pero Dios ve el corazón y sabe quiénes son realmente salvos, quiénes son realmente convertidos, quiénes realmente forman parte de su iglesia verdadera, de su pacto. Y ellos preocupados, y es bueno preocuparse, decían, bueno, ¿cómo sé que soy elegido? Pero llevaron esto muy lejos y empezaron a hablar mucho de el pacto de Dios, ya no con su pueblo, sino con cada creyente de manera individual. Y empezaron a enfatizar tanto esto que surgieron nuevas enseñanzas, no malas, pero quizás demasiado enfatizadas, y llevaron a una predicación del Evangelio más individualista y por ende un poco egoísta también. Se empezó a hablar mucho de tu relación personal con Dios. Tenés que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y a ver, es cierto, la Biblia nos enseña una relación que debemos tener cada uno de nosotros con Dios. Sí, tenés que creer en Jesucristo y eso implica rendirte ante Él y aceptarlo como tu Señor y Salvador, lo cual es algo bastante personal. Pero se enfatizó tanto esto que de pronto era, bueno, yo quizás no vivo la fe de tal forma como los demás en la congregación, pero mi relación con Dios está bien, ¿eh? Yo tengo una relación personal con Jesús, aunque no me congrego, aunque no me llevo bien con mis hermanos. No necesito ir a la iglesia porque Dios está en todos lados, así que yo mi relación personal con Dios la puedo tener en cualquier lado. Que es cierto, hasta cierto punto, pero también hay otra cosa cierta, Dios ordena que nos congreguemos por distintos motivos. Se enfatizó tanto esto que se olvidó, se dejó de lado que la fe se vive en comunidad. Cuando leemos la Biblia, todo lo que ella nos enseña sobre cómo vivir, nos damos cuenta de que la forma más plena en la que podemos vivirla es siempre en el contexto del pueblo de Dios. Sí, yo puedo perdonar y amar a mi prójimo fuera de la iglesia, a gente que no es creyente, que es del trabajo, o de otros ámbitos familiares que no son creyentes. Y sí, yo voy a amarlos y debo perdonarlos, y tal como manda el Señor.
Pero voy a notar que hay una diferencia cuando perdono o busco reconciliarme con una persona que no es creyente y cuando me busco reconciliarme con un creyente. El perdón que se da no es el mismo. Entre creyentes entendemos el valor del perdón porque nosotros fuimos perdonados por Dios. Pero en el mundo es un te perdono pero no olvido. Entonces no es perdón. Te perdono pero cada tanto te voy a recordar que me hiciste tal cosa. Entonces yo no voy a confiar mucho en vos. El perdón trae restauración. Pero si todo el tiempo te están recordando algo que hiciste hace mucho, no hubo restauración entonces. Y eso implica que el perdón no fue absoluto, no fue genuino, no fue completo. Falta una vuelta de rosca. Una cosa es que vuelvo a caer una y otra vez en el mismo pecado. Tiene sentido ahí que yo desconfíe. Pero si veo que ha habido un fruto de arrepentimiento y veo una vida transformada, un pecado abandonado, ¿por qué desconfiar y recordar la falta que ya fue perdonada? En el mundo tiene una forma de concebir el perdón que no es la bíblica. Por ende, nos damos cuenta de que la palabra de Dios la podemos vivir mejor entre creyentes. Sí, la debemos aplicar en el mundo, pero no va a ser lo mismo. Nos va a costar mucho más. Otros mandamientos el mundo los va a rechazar, pero la iglesia los va a ver como correcto que queramos aplicar esos mandamientos en nuestras vidas. Y nos van a alentar y nos van a ayudar para que sigamos obedeciendo al Señor, para que sigamos viviendo en santidad. Pero el mundo no, el mundo va a decir, no es tan importante. Eso es algo que Dios dijo hace varios miles de años. Estamos en el siglo XXI. Los tiempos cambian, hay que actualizar la Biblia, dijo el Papa Francisco. El mundo no va a obedecer la palabra de Dios, porque está en contra de Dios. Pero los creyentes debemos ayudarnos a obedecer al Señor. La fe se vive en comunidad. Cada mandamiento de Dios se da en plural para que lo apliquemos como pueblo. La Biblia está repleta de enseñanzas acerca de nuestra vida en comunidad. La fe entonces se vive en comunidad, en la comunidad de fe del pueblo de Dios. Por eso es que Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes qué creen acerca de mí? Y en nombre de todos los apóstoles, Pedro responde, tú eres el Cristo. Nosotros creemos que tú eres el Cristo. Pero entonces vemos que Él les mandó que no dijesen de esto a nadie, que lo guardaran en secreto por un tiempo. Y uno se debe preguntar, ¿por qué les mandó esto? Que todavía no le dijeran a nadie que Jesús era el Cristo. A ver, el pueblo lo estaba esperando con ansias. Que venga el Mesías, clamamos por el Mesías. No damos más de la opresión. ¿Cuándo vendrá el Mesías? Y ellos lo tenían ahí. Hay que anunciárselo a todo el mundo. No, todavía no, muchachos. Esperen. ¿Por qué? Esto nos lleva a la tercera parte de este pasaje, de los versículos 31 al 32, que nos trata de la importancia de tener una confesión de fe verdadera. Como vimos al principio, había muchas ideas erradas acerca de Jesús. Pero no solamente acerca de Jesús, sino acerca del Mesías. El pueblo de Israel siempre ha esperado que el Mesías sea un descendiente del rey David, que restaure el reino de Israel, que pelee las guerras del Señor,
y venza a las demás naciones, a los enemigos de Dios, que son todos los demás pueblos del mundo, y convierta al reino de Israel en una potencia mundial, y que reconstruya el templo en Jerusalén y vuelva a poner a Israel en la cima de la gloria. No esperan a un Mesías que dé su vida por los pecados del mundo. Esperaban un líder militar, alguien que fuese un excelente político, un gran estratega, y que traiga la paz al mundo y convierta a la nación de Israel en un gran estado, una potencia mundial. Y Jesús les dice que no es esa clase de Mesías. Sí es el descendiente del rey David, sí es el rey de gloria, pero su reino no es de este mundo. Su reino va a venir de otra manera, de manera muy distinta a la que esperaban. No va a ser un rey victorioso montado en su caballo, va a ser un hombre crucificado, derrotado por sus enemigos. Y la gran derrota de la historia de la humanidad se va a convertir en la gran victoria de la historia del universo entero. Versículos 31 y 32. Y comenzó a enseñarles. Les empezó a explicar qué clase de Mesías sería. Y comenzó a enseñarles que le era necesario, no era una opción, era necesario, no había otro camino, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto se los decía claramente. Él quería que ellos entendieran muy bien qué clase de Mesías era. ¿A qué venía Jesucristo? No venía a librarnos de un opresor terrenal, venía a liberarnos de un opresor más fuerte que Roma. Venía a librarnos del pecado. Un enemigo que está dentro nuestro. Un tirano que nos domina, que no deja que amemos a Dios como debe ser amado, que glorifiquemos a Dios como debe ser glorificado, que obedezcamos a Dios como debe ser obedecido. No nos deja andar en santidad, no nos deja buscar a Dios. Y Cristo vino a librarnos de ese tirano, de ese opresor. Vino a librarnos de nosotros mismos, porque somos nosotros los pecadores. Somos nosotros los que elegimos libremente pecar. Voluntariamente nos deleitamos en el pecado. Lo buscamos, lo planificamos, lo deseamos. No podemos dejar de pecar, porque somos esclavos del pecado. Y ahora ya nos parece normal, natural el pecado, cuando no debería serlo. Pero gracias a Dios, porque Él mandó a Jesucristo para que nos libere. Ese es nuestro Mesías. Y de esta enseñanza que el Señor les empieza a dar a los apóstoles, y que a partir de acá en el Evangelio de Marcos se les va a revelar 2 veces más, en total 3 veces les va a hablar, les va a anunciar su muerte y resurrección, cada vez con más detalles, siempre hablando con claridad. Por eso es que este pasaje es un pasaje bisagra en el Evangelio, porque a partir de acá empieza la cuenta regresiva hacia la cruz. Esta enseñanza del Señor no solamente nos muestra quién es Cristo, para qué vino Él, qué clase de Mesías es,
qué hizo Jesús por nosotros en la cruz, sino que también nos enseña 3 cosas más que tienen que ver con nuestra vida práctica como cristianos. Porque esta parte que es el corazón del Evangelio, que Jesús vino a dar su vida por los pecadores, esta parte va a afectar toda nuestra vida de varias formas. Lo primero, estas 3 cosas tienen que ver con la importancia de tener una confesión de fe verdadera. Lo primero que aprendemos es que el Señor nos instruye para que tengamos una fe precisa. Debemos saber cuál es el valor y el uso de todo lo que declaramos creer. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre, en su totalidad, ha confesado una misma fe, fiel a las enseñanzas de los apóstoles. Históricamente, la Iglesia, en todas partes del mundo, en distintas épocas, siempre ha transmitido las mismas enseñanzas que recibieron de los apóstoles en persona. Y eso se ha logrado transmitir y preservar hasta nuestros días de distintas maneras. Y una de las formas fue a través de el uso de los credos. Los credos eran declaraciones de fe breves que resumían las doctrinas fundamentales del cristianismo. De modo que todo cristiano verdadero, en todo tiempo, en todo lugar, no importa en dónde esté, en qué época, todo cristiano verdadero declara creer con fe absoluta cada uno de esos artículos de fe formulados en los credos de la Iglesia. Estos credos surgieron como respuesta a una necesidad, la necesidad de resumir claramente en qué creemos los cristianos. Como respuesta a las herejías que estaban surgiendo en distintas épocas. Había gente que se decía cristiana, pero enseñaba cosas distintas a las que había enseñado Cristo o los apóstoles de Cristo. Y la Iglesia vio necesario formular breves declaraciones claras, concisas, que dijeran en qué creemos verdaderamente los cristianos. Ahora, todos los cristianos de todas las denominaciones adherimos a esos credos. Puede que distintas denominaciones crean en algo más, aparte de lo que está en el credo, pero ninguna denominación verdaderamente cristiana va a creer menos de lo que dicen estos credos. Estos credos son los estándares de la fe cristiana. Resumen las doctrinas fundamentales, básicas del cristianismo. A su vez, cada denominación también ha formulado sus propias confesiones de fe y sus propios catecismos y algunos también otros documentos confesionales que sirven como estándares de fe para los creyentes de esas respectivas denominaciones. Por ejemplo, el Libro de Concordia para los luteranos, los estándares de Westminster para los presbiterianos, las 3 formas de unidad para los reformados continentales, los 39 artículos de religión para la Iglesia anglicana y las 2 confesiones de Londres y el Catecismo de Kitch para los bautistas, entre otros. Todos estos documentos confesionales de cada denominación se basan en los credos apostólicos. Y a su vez, los credos se basan en la Biblia. Las confesiones por ahí profundizan un poco más en el credo, explican un poco más a fondo los distintos temas,
y explican cómo cree cada denominación, pero su fundamento es la Biblia. Se basan, respetan los credos, no van a decir nada que los credos no digan. Los credos son confesiones de fe primitivas de la Iglesia. De hecho, el credo más conocido, el credo apostólico, es muy antiguo. Ya se lo recitaba a fines del primer siglo, a tal punto que hay una leyenda que dice que cada una de las 12 declaraciones del credo apostólico fue dicha por un apóstol distinto. Bueno, eso es más leyenda que historia, pero esta idea es para enfatizar que esos credos han sido fieles a la enseñanza de los apóstoles, de modo que resumen perfectamente la fe cristiana, la fe pura del cristianismo. Pero a su vez los credos se basan en la Biblia. No, ni los credos ni las confesiones pueden contradecir la Biblia. Ahora, esto hay que entenderlo porque que se basen en la Biblia no significa que la igualen. Ni los credos, ni las confesiones, ni los catecismos igualan la Biblia, mucho menos la reemplazan. Sino que la Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada, preservada por Dios para nosotros. Por eso solo la Biblia, la Sagrada Escritura, es nuestra autoridad máxima para enseñarnos todo lo necesario para la fe, para la vida piadosa. Pero entonces uno debe preguntarse, entonces, ¿cuál es el valor y el uso apropiado de estos credos y de estas confesiones? Pues estos documentos de la Iglesia lo que hacen, el valor que tienen, su rol para la Iglesia, es que protegen la solidez de la interpretación de la Biblia. Nos muestran cómo es que la Iglesia ha creído y practicado su fe, tal como es enseñada en la Biblia. De modo que de esa forma nos resguardan de repetir viejas herejías. Yo me acuerdo de una iglesia en La Falda que no tenía una declaración de fe formulada oficialmente. De modo que cada creyente, los que congregaban, creían a su modo. Muy al estilo del libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Acá era cada uno creía lo que quería. Y llegó a aparecer un líder de jóvenes que empezó a enseñar algo distinto, y ese líder de jóvenes terminó dividiendo la iglesia. Y la iglesia después de eso se dio cuenta que era necesario tener una declaración de fe, que dijera, bueno, nosotros como iglesia fulano de tal, de La Falda, creemos en esto. Mínimamente creemos en esto. Es muy importante la precisión de la fe, la precisión en la doctrina que creemos, que formulamos, que creemos, que practicamos. Y esto nos lo dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a los versículos 11 al 16 que nos dicen: y Él, refiriéndose a Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí,
por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, Dios le dio a la iglesia maestros que le enseñen a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia madure en la fe, llegue a ser cada vez más como Cristo y no sea víctima, no sea presa fácil de falsas doctrinas y de falsos maestros, sino que crezcamos todos juntos, firmes en la verdad de la palabra de Dios, tal como nos fueron enseñadas desde los apóstoles. Y esto va a tener repercusiones prácticas, porque además de darnos una fe precisa, nos da una vida de fe coherente e íntegra. Uno se pregunta, para mí no es importante la doctrina, porque la doctrina divide. Lo importante es el amor. Bien. Lo importante es el amor, ok. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es doctrina. Si la doctrina no importa, entonces el amor no importa. Pero si la doctrina importa, y hay una doctrina que nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo, y nos enseña cómo amar, entonces la doctrina sí importa. Pero todavía más, uno dice, bueno, pero yo con amar es suficiente, el amor es un sentimiento muy bonito. Pero ¿cómo amas a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo aplicas eso? ¿Cómo se ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo sabes si lo que estás haciendo realmente es amor? Necesitas saber qué dice la Biblia al respecto. Necesitas tener una confesión de fe clara que te diga qué dice Dios al respecto sobre cómo hay que amarlo a Él, cómo hay que adorarlo, cómo hay que amar al prójimo, cómo hay que servirlo. Tener una confesión de fe verdadera y clara no solamente te permite tener una fe precisa, fiel a las Escrituras, sino también una vida de fe coherente e íntegra. Te permite aplicar debidamente los mandamientos de Dios. Sobre todo porque la Biblia enfatiza mucho esto. En un versículo que todos conocemos, el justo por la fe vivirá. Eso nos habla, por un lado, que somos salvos por fe en Jesucristo, no por obras. No necesito hacer buenas acciones para ganarme la salvación. Es por fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios. Pero también nos enseña que el resto de nuestra vida debe ser igualmente por fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, nos dice que los impíos viven en orgullo extraviadamente, pero el justo por su fe vivirá. Si decimos que creemos de una manera, vamos a vivir conforme a cómo creemos. Pero para eso tengo que saber muy bien en qué creo. Debo tener en claro en qué creemos nosotros. Asimismo, tener una confesión de fe bien formulada, bien conocida, una confesión de fe que se base en las Escrituras y por lo tanto sea verdadera, nos permite como iglesia dar un mensaje claro a la gente. En los últimos siglos, 2 siglos, se ha hecho mucho énfasis en dejar de lado un poco las denominaciones, porque se creía erradamente que la existencia de denominaciones era sinónimo de división en la iglesia. Y a veces sí, dependiendo de cómo surgió la denominación, pero a veces no. A veces esa diversidad era en realidad síntoma de unidad. Porque había iglesias que quizás discrepaban en algunos puntos, pero en lo fundamental estaban de acuerdo. Así que tenían perfecta comunión.
Un ejemplo, algunas iglesias dirán que la Santa Cena debe ser hecha con una copa que debe ser bebida por todos y cada uno de los miembros, todos deben beber de la misma copa. Y otros dirán, no, con que cada uno tenga su vasito, ya está, igual tienen comunión. Esa diferencia no rompe la comunión entre creyentes. Quizás una simboliza mejor la comunión que la otra, transmite el mensaje mejor que la otra tal vez sea más práctica, más fácil, otra será más saludable, más higiénica, pero en sí no rompen la comunión entre los creyentes. Entonces, si una iglesia celebra de una forma y la otra le celebra de otra manera, pero ambas usan el pan y el vino, y se les da apropiadamente a los creyentes verdaderos, o sea, a los que han sido bautizados y declaran su fe en Jesucristo, entonces, por más que lo hagan de forma distinta, los elementos esenciales están, en lo fundamental están de acuerdo, hay comunión. Pero sí es importante que cada iglesia tenga claro en qué cree, cómo practica lo que cree, y eso transmite un mensaje claro a las demás personas que vienen a la iglesia. El tema es que al enfatizarse tanto que no le demos tanta bolilla a nuestras creencias, a la doctrina, a las confesiones, la consecuencia fue que después de un tiempo la gente que congregaba no sabía muy bien en qué creían. Y empezó a haber mucho sincretismo, mucha mezcla. Y de pronto entras a una iglesia y te topas con una persona y dice, yo soy evangélico, soy cristiano, pero hago yoga, creo en el zodíaco, ay, qué bueno que mi novia es de cáncer porque vamos a llevarnos bien. Dicho sea de paso, hace poco en una escuela cristiana, una alumna cristiana me preguntó, profe, ¿usted de qué signo es? Y yo me quedé mirando. Es una broma, ¿verdad? Pero me lo decía en serio. Bueno, ese sincretismo que se da en la iglesia se da porque justamente a veces no tenemos una confesión de fe clara como iglesia. Por eso es importante tener una confesión de fe fiel a las Escrituras y que la iglesia estudie sus confesiones de fe para saber en qué creemos realmente, como cristianos, como evangélicos, como miembros de una iglesia de tal denominación, en nuestro caso bautistas. Tenemos claro el mensaje para nosotros y transmitimos un mensaje claro a la gente. En esa iglesia a la que fui a predicar, que les conté antes, que tuvimos esa interrupción en medio del sermón y el diálogo raro con el pastor, la primera vez que fui a predicar allá, antes un conocido que congrega ahí me decía que era una iglesia bautista. Entonces durante 2 años me decían, sí, una iglesia bautista, estoy yendo a una iglesia bautista, etcétera, etcétera. Alguien conocido de él me invita a predicar a esa iglesia y cuando le pregunto, es una iglesia bautista, ¿verdad? Me dice, no, son hermanos libres. Yo quedé como... Él me dice que es bautista y él me dice que es de hermanos libres. Algunos no tienen claro de qué rama es la iglesia. Cuando me van a buscar para llevarme a predicar, me dicen, bueno, te cuento, esta iglesia en realidad es pentecostal. Durante 2 años me dijeron que era bautista, el viernes me dijeron que era hermanos libres, 2 días después, este domingo, me dicen que es pentecostal. ¿A dónde me estás llevando? Porque cuando llegue me voy a topar con una iglesia católica. Llego y tanto la estructura como la liturgia me recordó a una iglesia metodista. Imagínense la crisis de identidad que pensé que tenía esta iglesia y pensé, falta que el pastor suba y diga, llámeme pastora porque soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y ya la crisis de identidad iba a ser peor. Gracias a Dios no llegó tanto. Pero yo decía, ¿qué es esta iglesia? Así que después de terminar le pregunto al pastor, ¿de qué denominación son? Somos bautistas. Ah, vieron que yo tenía razón. Pero es necesario tener una confesión clara. El mensaje no era claro, uno decía una cosa, otro decía otra. Yo creo en esto, pero él cree en aquello. Y somos todos de la misma iglesia. Y, a ver, estamos hablando de doctrinas fundamentales. Si fueran doctrinas que no son esenciales para la salvación, bueno, pero se trata de doctrinas fundamentales y cada uno cree algo distinto. El mensaje no es claro. Tener una confesión de fe y conocerla y estudiarla como iglesia
y adherir como iglesia a esa confesión de fe, permite transmitir un mensaje claro a la gente que va a visitar esa iglesia. La confesión de fe de Pedro no es solamente una declaración de creemos que Jesús es el Cristo, es una fe comprometida, es una declaración de fe que entiende que se trata de una comunidad que cree en esto y vive por esta fe. Es una declaración de fe que busca ser precisa para que tengamos una vida coherente e íntegra y que nos permita dar un mensaje claro al mundo. Por eso es importante que sepamos, que conozcamos bien la fe que confesamos. En el siglo IV hubo una herejía llamada arrianismo. Un pastor, un obispo un presbítero era, Arrio, empezó a enseñar que Jesús no era Dios, sino que era una creación, la creación más gloriosa de Dios, pero una creación al fin, no era Dios. Y en el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia, cuando se empezó a presentar la enseñanza de Arrio, todos los que estaban allí reunidos, todos los obispos allí reunidos dijeron, pero esto es totalmente distinto a lo que enseñaron los apóstoles. No es lo que hemos recibido durante 4 siglos. Así que no solamente pudieron ser capaces de decir, esto es herejía, no es lo que enseñó Jesús, no es lo que enseñaron los apóstoles, gracias a que tenían una confesión clara, sabían en qué creían, sino que además para reforzar esto redactaron un credo, el credo niceno, que enfatizaba en qué creen los cristianos acerca de Jesús. Básicamente era volver seguir el ejemplo de Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Cristo? ¿Cuál es la fe que confiesan ustedes? Tenemos nuestros estándares de fe, nuestras confesiones, nuestros catecismos, los credos, pero todos ellos se basan en la Biblia. Como cristianos debemos saber muy bien qué dice la Biblia. Debemos tener muy en claro en qué creemos, como cristianos, como iglesia evangélica bautista. Al igual que Pedro, cuando el Señor nos pregunte, o cuando el mundo nos pregunte, ¿en qué creen ustedes? Debemos ser capaces de poder responder, nosotros creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados y a ponernos en una relación correcta con Dios. Oremos. Señor Dios, gracias por la salvación que nos das en Cristo. Gracias por apiadarte de nosotros, buscarnos, dar tu vida por nosotros. Y gracias porque nos has preservado tus enseñanzas a lo largo del tiempo para que podamos seguirte fielmente. A lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, tu iglesia sigue fiel a lo que enseñaste en el principio. Señor, que tengamos esa fe comprometida, que entendamos que nuestra fe se vive como pueblo, no de manera individualista, sino que somos un pueblo que confiesa creer en lo que dice la Biblia y que tengamos claro qué dice tu palabra. Que aprovechemos los recursos que tenemos para estudiar como iglesia y tener una fe precisa, un mensaje claro, un mensaje sobre todo fiel a las Escrituras, fiel a lo que nos has enseñado. Dependemos de ti, Señor, y nos ponemos en tus manos para honrar tu nombre, para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén.